Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Quería arrancar repasando un poco esto que habíamos estado viendo un poco sobre el final de la clase. No era exactamente lo que habíamos visto al final, pero era algo que yo lo había pasado como muy rápido, capaz. Cuando estuve mirando la grabación de la clase me pareció además que lo dije como de una manera demasiado simplificada. Y quería volver a mencionar esto. ¿Cuál va a ser la forma en la que vamos a tener los iones 3D en solución acuosa cuando no hay ligandos aparte de las moléculas de agua o de iones hidróxido que se puedan formar por la autoionización del agua? ¿Sí? Entonces, acá lo que tienen en esta diapositiva son dos situaciones bien claras, diferentes, cuando tenemos estados de oxidación bajos y cuando tenemos estados de oxidación altos. Cuando los estados de oxidación son bajos, las especies que vamos a encontrar son las derivadas de los acucationes, ¿sí? Pero lo que me olvidé de mencionar la vez pasada, aunque ya lo habíamos mencionado montones de veces en otras oportunidades, es que la existencia de estas especies depende del pH, porque los hexaacuocomplejos se pueden comportar como ácidos de Bronsted y ceder protones. Entonces, que ustedes tengan el hexaacuocomplejo, como está escrito acá en los dos primeros renglones, en algunos casos eso depende del pH, ¿verdad? Si estamos en un pH lo suficientemente ácido, va a ocurrir eso, efectivamente. Cuando tenemos, ustedes saben que los iones más cargados, los cationes más cargados, van a formar acucationes más ácidos, ¿sí? O sea que nosotros ya nos esperamos que estas especies que están acá, ¿sí? Uy, para atrás. Los acucationes con carga más 3, nosotros esperamos que sean más ácidos, ¿sí? Ahora, ¿eso qué implica? Por ejemplo, si tenemos níquel, níquel más 2 en solución acuosa, va a estar de esta manera, ¿sí? Sobre todo en un pH lo suficientemente bajo. Si yo empiezo a subir el pH, ¿qué va a pasar? Algunas de esas moléculas de agua progresivamente van a irse deprotonando, hasta que al final va a terminar precipitando el hidróxido de níquel. Los hidróxidos de los metales 3D en estado de oxidación más 2 son mucho menos solubles que los hidróxidos de los alcalinoterres, por ejemplo. Entonces, si ustedes agarran una solución de níquel 2 y empiezan a subir el pH, empiezan a agregar hidróxido de sodio, en algún momento les precipita el hidróxido de níquel. ¿Está? Cuando yo digo que tenemos el acucatión, me refiero a la especie que está disuelta, obviamente, cuando el pH es lo suficientemente ácido. En el caso de los cationes más 3, como son más ácidos, nosotros solo vamos a tener una especie como esta, por ejemplo, para hierro 3, un pH bastante bajo, ¿sí? Si el pH empieza a subir, ¿qué le va a pasar a las moléculas de agua? Lo mismo, se van a desprotonar todavía con más facilidad que para un acucatión de un catión más 2. Entonces, si el pH sube lo suficiente, al final va a terminar precipitando el óxido hidratado. Incluso si el pH sigue subiendo lo suficiente, puede ser que hasta encuentren algún hidróxido complejo de hierro 3, un pH muy alcalino, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo que en estados de oxidación bajos lo que tenemos son hexaacucationes, lo que quiero decir es que vamos a encontrar especies derivadas de los hexaacucationes, ¿sí? Dependiendo del pH, esos hexaacucationes van a poder ceder protones, ir cambiando moléculas de agua coordenadas por iones OH, e incluso se pueden dar todos los procesos de condensación y de polimerización que ustedes habían visto en solución acuosa que conducen a la formación de policationes. Por el contrario, cuando estamos en estados de oxidación altos, lo que tenemos son especies derivadas de los oxoaniones. Pero los oxoaniones, sobre todo cuando son muy cargados, como el caso del vanadio, pueden actuar como bases de Bronsted y aceptar protones. Entonces podemos tener especies de este tipo, ¿sí? Cuando la especie que tenía carga 3 menos se protona, se obtiene esto.
Entonces, al ir bajando el pH, podemos ir protonando estos oxoaniones, y a su vez estos oxoaniones protonados pueden condensar y pueden dar lugar a la formación de polianiones. Incluso si el pH baja lo suficiente, en el caso del vanadio, por ejemplo, termina precipitando un óxido hidratado de vanadio en el estado de oxidación 5. ¿Ok? Si ustedes tienen, por ejemplo, cromato, el cromato lo van a tener de esta manera en medio alcalino. Si ustedes acidifican una solución de cromato, en vez de tener esto, ¿sí?, van a terminar teniendo el dicromato. ¿Sí? Se empiezan a formar los polianiones. ¿De acuerdo? O sea, acá en esta diapositiva, cuando yo digo que en estado de oxidación bajo tengo acucationes y en estado de oxidación alto lo que tengo son los oxoaniones, lo escribí de forma, digamos, como muy simplificada, obviamente, porque ustedes tienen que recordar que los hexaacucationes pueden ceder protones y dar lugar a la formación de policationes. De la misma manera, los oxoaniones pueden actuar como bases, pueden aceptar protones, y cuando el pH baja, se pueden formar polianiones. ¿De acuerdo? Vamos a volver entonces ahora sí a lo último que habíamos dicho en la clase pasada, que tenía que ver con qué le pasaba a la energía de los orbitales D cuando se formaba un complejo octaédrico. Yo estaba suponiendo que, por ejemplo, los ligandos, recuerden ustedes que tienen que tener un par de electrones, ¿sí? Los ligandos siempre son bases de Lewis, siempre tienen un par de electrones que de alguna manera lo están cediendo al metal, ¿sí? Entonces, se está acercando al centro metálico una carga negativa cuando se forma el complejo. Y lo que encontrábamos era que los dos orbitales, los dos que están dibujados arriba en este esquema, los dos orbitales que tienen los lóbulos orientados a lo largo de los ejes, van a sentir una repulsión electrónica mayor hacia la carga negativa del ligando que se acerca. Entonces su energía sube. Por otro lado, los otros tres orbitales que están en la parte de abajo, que tienen lóbulos situados entre los ejes, van a sentir una repulsión menor por la carga negativa. ¿De acuerdo? Esto que estamos representando acá, lo voy a volver a escribir acá un poquito más grande, sin el dibujito de los orbitales y sin toda la parte adicional que tenía la diapositiva anterior, y me quedo simplemente con la representación de los 5 orbitales. ¿Sí? A la izquierda del diagrama, yo estoy mostrando la energía que tendrían los 5 orbitales cuando son degenerados. O sea, esa sería la situación cuando la carga negativa de todos los ligandos, si estuviera distribuida uniformemente sobre una esfera, ¿sí?, con un radio igual a la distancia del enlace. Esa situación obviamente es irreal, ¿sí?, porque la carga negativa de los ligandos está concentrada en 6 puntos que definen los vértices del octaedro de coordinación, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo en cuenta esa reubicación en el espacio de la carga de los ligandos, resulta que la energía de estos 5 orbitales va a cambiar. El aumento en la energía de estos 2 orbitales que quedaron acá arriba va a ser compensada con una disminución en la energía de los orbitales que quedan acá debajo. ¿Sí? Recuerden que a la diferencia de energía entre estos dos conjuntos era lo que le llamábamos delta O, eso era el desdoblamiento de campo cristalino, y acá les estoy escribiendo cuál es el nombre que se le da a estos nuevos grupos de orbitales, ¿sí? Yo voy a usar esta letra E minúscula con un subíndice G para referirme en conjunto a estos dos orbitales, el dx2-y2 y el dz². Y voy a usar el nombre T2G para referirme colectivamente a estos tres orbitales, XY, Z y XZ. El nombre viene por razones históricas, ustedes no se preocupen de dónde viene el nombre, es un nombre cualquiera. Le podrían haber llamado, no sé, Juan y Pedro, pero le llamaron T2G y es un G, ¿ok?
Entonces, yo les decía que respecto a la situación en la que la carga de los ligandos estuviera ubicada, distribuida sobre una esfera, estos orbitales, los T2G, se estabilizaron un poco. Y esta estabilización se tiene que compensar con el aumento en la energía de los E sub G. Eso nos da como resultado que estos tres orbitales están por debajo de la línea del cero, 2/5 del valor de delta O, y estos dos de acá están por encima de la línea, 3/5 del valor de delta O. ¿Sí? O sea, si ustedes suman 3/5 por 2 menos 2/5 por 3, le da 0. ¿Sí? O sea, lo que suben unos es compensado por lo que bajan otros. Simplemente hacer una cuentita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo coloco electrones en este sistema? Fíjense que acá la parte que estaba a la izquierda, los 5 orbitales que estaban acá a la izquierda, ya no los voy a dibujar más. Me voy a quedar simplemente con este esquemita en donde tengo los 3 orbitales T2G debajo y los 2 orbitales E sub G más arriba. A este esquemita yo le llamo diagrama de desdoblamiento de campo cristalino. ¿Sí? No soy muy original con el nombre. Entonces, ¿qué pasa en un complejo que tenga los orbitales con este valor de energía, o en un átomo metálico, si yo agrego un electrón? ¿Sí? ¿El electrón dónde se va a colocar? Obviamente se va a colocar en el electrón que tenga, en el orbital que tenga menos energía. Gracias a este desdoblamiento, este ion de configuración D1 ahora va a tener una energía menor que la que tendría si no se hubiera formado el complejo, porque si no hubiera habido desdoblamiento, la energía de los 5 orbitales estaría acá y ese electrón estaría puesto acá, con este valor de energía. O sea que hubo una estabilización en el sistema. Esa estabilización, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a esta diferencia de 2/5 por delta O. Y a esa estabilización se le llama justamente energía de estabilización de campo cristalino. ¿Ok? ¿Qué pasa si colocamos 2 electrones? Bueno, el segundo electrón no se va a aparear con el primero, obviamente, porque aparearse con el primero implica una repulsión coulombica muy grande. Lo que estamos dibujando acá son las configuraciones, los arreglos electrónicos de menor energía. Entonces, la situación de menor energía se va a conseguir con el segundo electrón colocado en otro de los orbitales. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso la estabilización de campo cristalino? Simplemente el valor de 2/5 de delta O multiplicado por 2. Si tenemos 3 electrones, lo mismo. ¿Sí? Recuerden que la energía de estabilización de campo cristalino la estamos pensando como el descenso de energía que observamos respecto a la situación de un campo esférico. ¿Está? Un campo esférico que es completamente ideal, ¿no? Nunca vamos a tener. ¿Qué pasa cuando tengo un ion con 4 electrones en el subnivel D? Acá se complica un poquito la situación, porque me podría quedar la duda de ese cuarto electrón, ¿qué hago? ¿Lo apareo con alguno de los 3 que están abajo, o lo pongo desapareado en los orbitales, en alguno de esos 2 orbitales E sub G? Bueno, la respuesta a esa duda es depende. ¿De qué va a depender? De cuán grande sea ese delta O. Porque si este valor de delta O resulta que es mucho más grande que la energía que yo tengo que perder en aparear 2 electrones, el cuarto electrón va a preferir colocarse abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque subir hasta el nivel E sub G es demasiada energía. Entonces, queda ahí abajo. Ahora, si la separación de campo cristalino, si el valor de delta O es menor que la energía de apareamiento, el electrón va a preferir ir para arriba, en lugar de aparearse con un compañerito en los orbitales de abajo. ¿Sí?
Esto es lo que se conoce como dos situaciones, una situación de campo fuerte, cuando delta O es muy grande, es mayor que la energía de apareamiento, o una situación de campo débil, ¿sí? Campo se refiere a delta O, un delta O pequeño, lo suficientemente pequeño como para ser más chico que la energía de apareamiento, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre estas dos situaciones es que en el caso de la izquierda tengo menos electrones desapareados, ¿sí? Entonces, a la situación de la izquierda, normalmente me voy a referir a ese arreglo de electrones como la configuración de bajo spin, y la configuración de la derecha es la de alto spin. ¿Sí? La configuración de alto spin es que cuando tengo más electrones desapareados. Esta situación recién surge a partir de que tengo 4 electrones en el nivel D, porque cuando tenía 3, no había posibilidades. Iba a ir cada uno en uno de los 3 orbitales T2G. No había posibilidad de que el tercer electrón dijera me voy para arriba. Porque los electrones siempre tratan de estar en la situación en la que la energía es la menor posible. Entonces, hasta la situación de una configuración D3, ¿tá? No existían estas dos posibilidades. Por lo tanto, yo nunca voy a decir que tengo un complejo D3 de alto spin, porque no tiene ningún sentido. Pero en el caso de una configuración D4, un metal que tiene una configuración electrónica D4, yo puedo tener distintos complejos, algunos de bajo spin y otros de alto spin. La energía de estabilización de campo cristalino no va a ser la misma en estas dos situaciones, ¿verdad? Yo podría calcularla. Para el caso de la derecha, por ejemplo, ¿cómo sería la energía de estabilización de campo cristalino? Sería 2/5, que es lo que han descendido en energía estos 3 orbitales, 2/5 por 3 electrones, que es lo que tengo ahí abajo, menos 3/5, que es este tramo de acá, por 1. Hay un electrón solo de arriba. ¿Sí? Fíjense que estoy poniendo como un valor positivo todo lo que representa una estabilización, y un valor negativo lo que es una desestabilización. ¿Respecto a qué situación? Respecto a esta situación de la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo sería ahora la energía de estabilización de campo cristalino para la configuración de bajo spin? Bueno, acá lo que tengo que considerar es que tengo 4 electrones que se estabilizaron en un valor de 2/5 de delta O, pero tengo un par de electrones apareados, que antes no estaban. Antes quiero decir, acá, al empezar, acá no había ningún electrón desapareado. Y acá sí. Y eso juega en contra de la estabilidad, porque el apareamiento de electrones aumenta la repulsión de Coulomb entre ellos. Entonces, lo tengo que descontar a la estabilización de 4 por 2/5 de delta O. Díganme si hasta acá se quedaron con alguna duda. Porque esto es esas cosas que si una vez que lo entienden y le agarran la mano, no tiene misterio, pero al principio puede resultar confuso. ¿Qué era P? P es la energía de apareamiento por par de electrones en un mismo orbital. A mí me quedó una duda, Raúl. Eh, ¿Cómo se sabía que la parte de abajo era 2/5 y la de arriba 3/5? Sí, a mí me quedó la misma. ¿Tipo por algo experimental o cómo se deduce eso? No, es matemático nomás. Si yo tengo 3 orbitales que bajan en energía, 3 orbitales degenerados y 2 que suben, y quiero que lo que estos bajan se compense con lo que estos suben, o sea, esto tiene que ser 2/5 del total y esto tiene que ser 3/5. Es una cuestión de matemáticas, no es experimental. De todo esto, más allá de la cuenta, una cosa que quiero que se fijen es que el número de electrones desapareados es distinto en una configuración de alto spin y en una configuración de bajo spin. Ahora, esto, experimentalmente, ¿yo lo puedo distinguir de alguna manera? Y la respuesta es sí, lo puedo distinguir. Si yo no pudiera distinguirlo, como que no tiene ni mucho sentido que me preocupara de esto. Alguna diferencia tiene que tener en las propiedades de un compuesto el hecho de que los electrones se acomoden de una manera o se acomoden de otra. Una de las consecuencias más obvias es que va a cambiar las propiedades magnéticas.
del complejo, según que tengamos una situación de alto spin o una situación de bajo spin. Capaz que ustedes se acuerdan de química general, que cuando veían en algún momento habían, creo que, diagramas de orbitales moleculares, y a veces le quedaban electrones desapareados, y a veces le quedaban todos los electrones apareados. Cuando le quedaban todos los electrones apareados, ustedes decían que el comportamiento era diamagnético, y cuando había electrones desapareados, decían que era paramagnético. Una sustancia paramagnética y una diamagnética son bien fáciles de distinguir experimentalmente, porque una sustancia diamagnética es repelida por un campo magnético externo, mientras que una sustancia paramagnética es atraída, ¿sí? Y cuanto mayor sea la cantidad de electrones desapareados que tiene la sustancia, mayor es la fuerza de atracción hacia el campo magnético, ¿sí? Entonces, midiendo la fuerza con que una sustancia o un mol de sustancia es atraído por un campo magnético, uno puede calcular algo que se llama el momento magnético de esa sustancia, ¿sí? El momento magnético está relacionado con el comportamiento de los electrones, pero sobre todo con el spin del electrón. Ustedes pueden pensar el spin de los electrones, pueden imaginárselo como que el electrón fuera un imán pequeñito, ¿sí? Un imán pequeñito que se puede orientar paralelo o antiparalelo a un campo magnético exterior, ¿sí? De hecho, el momento magnético es una medida de la tendencia de un dipolo a orientarse en un campo exterior, ¿sí? Lo importante es que, midiendo la fuerza de atracción con un campo magnético, yo puedo calcular de alguna manera el momento magnético, que es eso que está representado ahí con la letra mu, y ese valor yo lo puedo estimar en función del número de electrones desapareados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que experimentalmente yo puedo medir esto, y con este valor yo puedo decidir cuántos electrones desapareados hay en mi sustancia. Entonces, de esta manera yo puedo distinguir, en el caso anterior, o tenía 4 electrones desapareados si el complejo era de alto spin, o tengo solo 2 electrones desapareados si el complejo es de bajo spin. ¿Sí? Entonces, toda esta discusión que estoy poniendo de alto y bajo spin no es algo teórico exclusivamente, es algo que uno puede experimentalmente observar. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo. Si tengo un quinto electrón, acá tienen dibujados a la izquierda la configuración de bajo spin para un D4 y a la derecha la configuración de alto spin para un D4. Si voy a poner un quinto electrón, ¿dónde lo voy a poner? Bueno, si estoy en la situación de la izquierda, en esta, la que dice bajo spin, esa situación, ¿qué característica tenía? Que delta O era muy grande. Entonces el electrón no le da la energía para llegar arriba, es preferible que se quede abajo apareado. Si el campo, en cambio, es muy bajo, el electrón le va a convenir ir para arriba y no aparearse. Cuando calculamos la energía de estabilización de campo cristalino, acá era lo que les decía yo hoy, para la situación de alto spin, vemos que el descenso en energía de estos 3 orbitales se compensa exactamente con el aumento en energía de estos 2. ¿Sí? De ahí viene, o sea, el 2/5 y el 3/5 estén calculados para que esto no sea 0. Ahora, en la situación de bajo spin es un poco más o menos lo mismo que habíamos visto para el D4. ¿Cómo sería la estabilización? Sería 5 por 2/5 de delta O, 5 por 2/5 me da 2 delta O, menos 2 veces el valor de energía de apareamiento, porque acá tengo 2 pares de electrones que se aparearon y que originalmente no estaban apareados. ¿Sí? Podemos seguir, pero es siempre lo mismo. Si tenemos un sexto electrón, ¿dónde lo podemos poner? En un campo fuerte, van a quedar todos apareados abajo. En un campo débil, como ya había un electrón en cada uno de los 5 orbitales, la única opción, aunque no le guste, al sexto electrón es aparearse, pero se va a aparear en este electrón de acá, que es el que tiene la mínima energía posible. ¿Está claro esto? ¿Está claro cómo pongo los electrones, más allá de después cómo calculo las cosas? Pero, ¿está claro cómo eligen los electrones a dónde van? Sí, se entiende. Sí, está claro.
Entonces, de nuevo, ¿cuál sería la energía de estabilización de campo cristalino para esta configuración de alto spin? Si hacen la suma, los primeros 5 electrones daban 0, y el sexto electrón es un electrón más estabilizado, 2/5 de delta O. Acá aparece algo capaz que un poco confuso, porque aparece acá un 2p y acá hay 3 pares de electrones apareados. Pero fíjense de dónde sale eso. Acá lo que tenemos son 6 electrones estabilizados, 2/5 de delta O, 6 por 2/5 me da 12/5. Y le estoy descontando 2 veces la energía de apareamiento. ¿Por qué? Acá hay 3 pares, pero es que antes de que se desdoblaran los orbitales de acá ya había un par. Entonces yo lo que estoy calculando es el cambio en la energía del sistema como consecuencia del desdoblamiento. Entonces, ¿en cuánto cambia la energía de esta configuración de bajo spin respecto a esta? Bueno, cambia en lo que bajan los 6 electrones, 2/5 delta O cada uno, y cambia en que antes había un par de electrones apareados y ahora hay 3. La diferencia es 2p. ¿De acuerdo? Por eso acá el apareamiento no se toma en cuenta, porque no hay diferencia entre la situación de alto spin y la situación previa al desdoblamiento del campo cristalino. Esto igual, para un D7, estos serían los valores, sigo teniendo la posibilidad de, el séptimo electrón viene para, o sea, una vez que tenía ocupados todos los niveles estos, en la situación de bajo spin, el séptimo electrón solo puede subir. En la situación de alto spin tenía uno en cada uno más uno acá abajo, el séptimo viene para acá. Recién en el D8 y en el D9, que está a la izquierda, a la derecha, este es D8, debí haberlo escrito. Esta es la situación para el D8 y esta es la situación para el D9. Acá ya no tenemos más 2 posibilidades. ¿Se dan cuenta por qué? Porque cuando teníamos la situación para un ion D7, cuando vamos a colocar el octavo electrón, tanto si estamos a la izquierda como a la derecha, siempre nos queda lo mismo. Porque si acá ponemos el octavo electrón, ¿dónde va a ir? Acá arriba. Y si acá tenemos que poner el octavo electrón y delta hora muy grande, ¿dónde lo vamos a poner? Acá abajo. Pero a la larga nos quedaron iguales las dos situaciones. Entonces, para una configuración D8, tampoco existen 2 posibilidades. Tampoco tenemos alto y bajo spin. Es como cuando habíamos empezado con 1, 2 y 3 electrones. No había más de una única opción. ¿Sí? Y cuando a esta configuración con 8 electrones le vamos a agregar un noveno electrón, ¿dónde lo vamos a agregar? En alguno de estos 2 orbitales de acá arriba, cualquiera de los dos. Y tenemos la configuración que está acá a la derecha. ¿Sí? Tampoco hay posibilidad de alto o de bajo spin. Y esto simplemente, los números que están acá entre paréntesis, son los valores de energía de estabilización de campo cristalino calculados. A ver, de nuevo. ¿Le queda alguna duda a esto? Pregunten igual, no pasa nada. Aunque tenga que repetir todo de nuevo. A mí me queda una duda sobre el P, cuando se resta 2P y en este caso es cuando no se resta P. No entendí muy bien. Ok, lo miramos en este ejemplo, porque debería, o sea, si lo entendés en un ejemplo, lo entendés en todos. ¿Está? Mirá, por ejemplo, la configuración de bajo spin. ¿Está? ¿Cómo llegamos a este 9/5 de delta O? ¿Eso te queda claro? Sí, eso sí. ¿Está? Hicimos 6 por 2/5 menos 1 por 3/5. Llegamos a 9/5. ¿Está? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que comparar? ¿Cuál es la diferencia en número de pares de electrones apareados entre esta situación, que es previa al desdoblamiento, y esta situación? ¿Está? Acá tenemos 2 pares de electrones apareados. ¿Cambió eso acá? Sí, cambió. Tenemos un par más. Entonces acá restamos 1. Cuando hacemos el cálculo para la configuración de alto spin, no restamos ningún P.
¿Por qué? Porque acá tenemos estos 4 electrones apareados, la misma cantidad que antes del desdoblamiento. Entonces el apareamiento no cambió. ¿Está? ¿Entendés? Ah, sí, ahora sí, gracias. O sea, cuando yo quiero calcular la energía de estabilización de campo cristalino para la situación de bajo spin, yo me fijo en todos los cambios que hubo. El primer cambio que está representado con el primer término es la energía de los orbitales. Y el segundo cambio que hubo es la cantidad de electrones que estaban apareados, que varió. Entonces yo lo que estoy mirando es el cambio respecto a la situación previa al desdoblamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, profe. Bien, entonces, acá en esta tabla simplemente resumí los valores de energía de estabilización para las distintas configuraciones electrónicas. Esto que puse acá en el medio es porque en estas configuraciones no tengo posibilidad de alto y de bajo spin, entonces tengo una única posibilidad con un único valor de estabilización. Para las configuraciones que van entre D4 y D7, como hay 2 posibilidades, las puse en columnas separadas. Fíjense que para una serie de complejos que sean de alto spin, la máxima energía de estabilización de campo cristalino posible la voy a encontrar para las configuraciones de 3 y de 8. ¿Sí? Porque, o sea, este número es más chico. Y este también, y este también. O sea, 6/5 de delta O es la máxima estabilización posible que puedo encontrar para las situaciones de campo débil cuando tengo alto spin. Cuando tengo un delta O muy grande, que me puede dar lugar a situaciones de bajo spin, ¿cuál es la máxima estabilización posible? ¿Para qué ion, para qué configuraciones voy a conseguir la máxima estabilización posible? Para el D6. ¿Se acuerdan cuál era la configuración, el diagrama de desdoblamiento de orbitales D para la configuración D3? Era así. 1, 2, 3. Y para la configuración D8, era esta. ¿Sí? O sea, para las configuraciones de alto spin, la máxima energía de estabilización de campo cristalino se consigue cuando está, digamos, lo más lleno posible el nivel de abajo y lo más vacío posible el nivel de arriba, por decirlo a lo bruto. En la configuración esta de bajo spin, la máxima energía de estabilización de campo cristalino que se consigue corresponde a la máxima cantidad posible de electrones apareados debajo. ¿Sí? Bien, esto parece medio extraño, pero quiero mostrarles un ejemplo de algo, de alguna propiedad experimental que de alguna manera la podamos explicar en base a esto que estuvimos viendo, que es la teoría de campo cristalino. ¿Sí? Porque si no, esto parece como que ¿a dónde va? Bueno, vamos a ver con este ejemplo, vamos a entender un poquito de cuál es la utilidad de esta teoría y qué tipo de datos experimentales me permite explicar. Acá lo que están viendo en esta gráfica es cómo varían las energías reticulares de los cloruros iónicos de los metales en estado de oxidación más 2 en la serie 3D. Energías de red, ¿ok? Algo que todos conocemos, sabemos de lo que nos están hablando. ¿Cómo deberían variar las energías de red para una serie de cloruros en donde el catión siempre tiene la misma carga? ¿Cómo esperaríamos que variaran estas energías reticulares al movernos a la derecha? ¿Más negativas? Más negativo. Correcto. Y esperamos que sea regular. Perdón. Cobre y zinc. ¿Sí? Nosotros esperaríamos que a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha,
en la serie, si hay un aumento gradual en el Z efectivo, y nosotros sabemos que hay un aumento gradual en el Z efectivo, nosotros habríamos esperado que hubiera también una disminución gradual en el tamaño. Y por lo tanto, esperaríamos, el tamaño iba en el denominador, en la ecuación de Kapuscinski, esperaríamos que hubiera también un aumento gradual, o mejor dicho, un aumento gradual en los valores negativos, una disminución en la energía de red gradual a medida que nos movemos a la derecha. Sin embargo, lo que estamos observando acá no es un aumento gradual, estamos encontrando una curva que parecen como dos montañitas, ¿sí? Una curva que tiene dos máximos y que tiene mínimos en los valores que corresponden a las configuraciones de 0, de 5 y de 10. ¿Sí? Esa línea punteada que yo les dibujé ahí, es lo que yo de repente habría esperado que ocurriera. Yo habría esperado un aumento gradual en estos valores de energías reticulares. Y no esta curva con dos montañitas. ¿Sí? Es como que la energía reticular de este compuesto, por ejemplo, del cloruro de vanadio 2, fuera un poquito más estable que lo que yo habría esperado. ¿Cómo puedo explicar este comportamiento? Bueno, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la energía de estabilización de campo cristalino para una configuración de 0? 0. 0. Y también era 0 la energía de estabilización de campo cristalino para un complejo de 10 o para un ion con una configuración de 5 de alto spin. ¿Sí? En todos los demás casos había una estabilización adicional. ¿Debida a qué? Debida al desdoblamiento de los orbitales D. Y yo puedo asociar esta estabilización que estoy viendo en cada caso a esa estabilización de campo cristalino. ¿Ok? Esa es la idea. La mejora en la estabilidad que yo estoy observando la explico en base a la estabilización de campo cristalino. Fíjense que uno podría, mirando esta curva, estimar más o menos cuánto es esta contribución de estabilización por campo cristalino a la estabilidad de la red. Estamos hablando de redes iónicas que tienen 2000 y pocos kilojoules por mol, o sea, son bastante estables. Y lo que estamos viendo acá es una estabilización de un poquito menos de 200 kilojoules por mol. O sea que la energía de estabilización de campo cristalino contribuye a mejorar la estabilidad de las redes iónicas en algo un poco menos de un 10%. Estamos hablando de eso, estamos hablando de una mejora de entre un 5 y un 10% en las energías que habríamos calculado si no tuviéramos en cuenta el desdoblamiento de los orbitales D. ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguien puede decirme por qué estoy usando para sólidos iónicos cloruros metálicos, que seguramente tienen una estructura tridimensional? ¿Por qué estoy usando algo que estuve deduciendo pensando en compuestos de coordinación, pensando en complejos? Bueno, la justificación de eso es que en la red iónica de estos cloruros, yo lo que tengo en todos los casos es un catión metálico que va a estar rodeado por 6 cloruros en un entorno octaédrico. Claro, es una red tridimensional. A su vez, cada uno de estos cloruros, ¿sí?, estará unido o cerca de otros cationes metálicos. Pero cada centro metálico en la red cristalina está en un hueco octaédrico de la red de cloruros. Por eso, el mismo razonamiento que yo había hecho para un complejo octaédrico, lo puedo aplicar para un compuesto que en realidad no es un compuesto de coordinación, pero en el que tengo, del mismo modo, un catión metálico en un entorno octaédrico. ¿Sí? De hecho, esta teoría fue desarrollada en el siglo pasado para explicar este tipo de comportamientos anómalos en los datos termodinámicos de compuestos que eran
compuestos de metales de transición, y se llama teoría del campo cristalino porque la primera aplicación que se le dio fue en este tipo de compuestos, que eran cristales iónicos. Después, con el paso de los años, alguien se avivó y dijo, bueno, pero esto que yo deduje para un metal en un hueco octaédrico, en un sólido iónico, capaz que lo puedo usar también para un metal rodeado de 6 ligandos en un complejo octaédrico. Y la verdad que funciona bárbaro. Pero por eso se llama teoría de campo cristalino, y por eso ustedes van a ver que de repente uno pone ejemplos de complejos, pero a veces también uno puede poner ejemplos de un metal en un hueco octaédrico en una red iónica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el desdoblamiento de los orbitales D si el metal no está formando un complejo octaédrico? Si el complejo tiene otra simetría, ¿qué pasa? O si, como les estaba diciendo recién, si el metal, en vez de estar en un hueco octaédrico en una red iónica, está en un hueco tetraédrico, ¿qué le pasa a los orbitales D? También se desdoblan. El desdoblamiento va a ser un poquito diferente. Es un poco más difícil de visualizar el efecto que van a tener 4 ligandos en un entorno tetraédrico sobre los orbitales. Pero la forma más simple de verlo es pensar que un tetraedro lo podemos construir a partir de un cubo, usando solo la mitad de los vértices del cubo, usando vértices alternados. O sea, ahí tienen un cubo que tiene 8 vértices, obviamente. Si ustedes escogen los 4 vértices que están marcados en rojo, esos 4 puntos rojos definen un tetraedro regular. ¿Sí? Y puesto así, en estas posiciones de un cubo, es más fácil darse cuenta que si estos puntos rojos son una carga negativa, que la puedo asociar con un ligando, o la puedo asociar a un anión en una red cristalina, esta carga negativa va a afectar más ahora a estos 3 orbitales que están acá. Va a pasar exactamente al revés que en el caso de un complejo octaédrico. En el caso de un complejo octaédrico, los orbitales que sentían más la repulsión por los ligandos eran los que tenían los lóbulos orientados sobre los ejes, el x2 menos y2 y el z cuadrado. En el caso de un octaedro, eso era bien fácil de ver. Acá es más difícil de verlo. ¿Sí? Es más difícil de darse cuenta que en realidad estos 2 orbitales de arriba están como más lejos de alguna manera de los puntos rojos que el conjunto de los 3 orbitales de abajo. Eso se puede demostrar matemáticamente, obviamente. ¿Sí? A veces hay gente que me dice, no, yo no me doy cuenta ahí de la diferencia. Bueno, créanme si no se dan cuenta. Se puede demostrar, les prometo que se puede. Ahora, como el efecto de repulsión es diferente, ahora los 3 orbitales XY, XZ e YZ se van a desestabilizar. Su energía va a subir. Y para compensar esta subida de energía de estos 3 orbitales, los otros 2, el x2 menos y2 y el z cuadrado, tienen que bajar. Y para que la suma me siga dando 0, estos tienen que moverse 2/5 y estos tienen que moverse 3/5 respecto de la separación total. A esta separación de energía entre los orbitales D que quedan con menor energía y los que quedan con mayor energía, ahora le voy a llamar delta T. ¿Sí? T por tetraédrico. Y lo que se encuentra experimentalmente, lo que uno puede ver siempre es que los complejos tetraédricos, el valor de desdoblamiento, el delta T, siempre es menor que delta O. Es aproximadamente la mitad, el efecto es la mitad de importante, ¿sí?, que en un complejo octaédrico. La consecuencia que tiene eso es que normalmente los complejos tetraédricos siempre van a ser de alto spin, porque como delta T es pequeño, siempre termina siendo más chico que la energía de apareamiento. Entonces, cuando tengo un electrón, va a ir acá. Cuando tengo el segundo electrón, lo voy a poner acá. El tercer electrón
ustedes me dicen, bueno, hay dos posibilidades, o lo apareo abajo o lo mando para arriba. Pero ¿qué pasa? Como les estoy diciendo justamente que delta T es pequeño, y es pequeño comparado con la energía de apareamiento, el tercer electrón siempre va a terminar viniendo para acá. Entonces, no vamos a encontrar complejos tetraédricos de bajo spin. Fíjense ustedes que también en un complejo tetraédrico, la estabilización de campo cristalino va a ser 0 para la configuración de 5. ¿Ok? Si tuviéramos otra geometría, que no fuera ni octaédrica ni tetraédrica, los orbitales D también se van a desdoblar, pero el patrón de desdoblamiento va a ser más complicado, y no lo vamos a ver en el curso, ¿ok? Porque, además, arriba del 95% de todos los complejos de los metales 3D son o bien octaédricos o bien son tetraédricos. Entonces no nos vamos a poner a pensar en geometrías extrañas y tratar de imaginar cómo se desdoblarían los orbitales D, porque ahí es como que eso en la realidad no vamos a tener esas situaciones, o no las vamos a tener con frecuencia, y por lo tanto en este curso eso no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? O sea que si en algún lado ven que hay diagramas de desdoblamiento de orbitales D más complicados, bueno, no se preocupen, es simplemente porque eso se está refiriendo a cosas que no vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿De qué Raúl, depende? Sí, decime. una duda. De Dale. los T dijiste, de los T dijiste que eran de alto spin. Los tetraédricos dije que normalmente van a ser de alto spin. Ah, tanto, está genial. Gracias. Alto spin. El campo es débil, son de alto spin. ¿Ok? ¿De qué depende que algo tenga color? ¿Sí? Capaz que ustedes lo vieron en química general. Algo tiene color cuando absorbe una parte de la radiación del espectro visible. Y para que pueda absorber radiación, una sustancia, si absorbe radiación, esa radiación le está transfiriendo energía al medio absorbente. ¿Y qué pasa con esa energía absorbida? Lo que va a pasar en el caso de la absorción de radiación visible es que esa energía absorbida se utiliza para promover electrones, para hacer que un electrón pase de un orbital de menor energía a un orbital que esté más arriba en energía. Por ejemplo, si tenemos un ion D9, como es el caso, por ejemplo, de los compuestos de cobre 2, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que si ese compuesto es, digamos, iluminado con una fuente de radiación que tiene la energía adecuada, ¿sí? Si la energía de esos fotones coincide, por ejemplo, con el valor de delta O, ¿qué puede pasar? Puede pasar que uno de esos electrones de abajo sea promovido al nivel de más arriba. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una transición electrónica. La condición para que se produzca una transición electrónica es que la energía entre los dos niveles electrónicos, el inicial y el final, esa diferencia de energía tiene que coincidir con la energía del fotón incidente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto aplicado a un caso concreto. Por ejemplo, yo les había mencionado hoy el caso la clase pasada, el hexaco titanio 3, que había dicho que era un caso muy simple porque es un ion D1. Hay un único electrón en los orbitales D. O sea que tenemos el diagrama que está ahí en el centro. ¿Sí? Tenemos los tres orbitales T2G, los dos orbitales E sub G a un valor de energía más alto, y tenemos un electrón solo que obviamente va a estar acá abajo. Es un complejo octaédrico, ¿sí? O sea que todo precioso. Cuando preparamos una solución de hexaco titanio 3, nos queda de este color. Nos queda un tubito, ¿sí? Con una solución de este color, que no sé cómo se llama. Violetita. ¿Sí? ¿Por qué tiene ese color esta solución? Bueno, tiene ese color porque una parte de la luz visible, de la luz solar, que tiene todo un rango continuo de longitudes de onda, entre 400 y 800 nanómetros aproximadamente, una fracción de luz se absorbe más que otra.
Si ustedes hacen un espectro de esta solución, yo creo que hicieron algún espectro en química general usando un espectrofotómetro. Acá abajo tienen el espectro. El espectro es una representación gráfica en donde ponemos en el eje Y, estamos indicando la intensidad de luz absorbida, generalmente, y lo graficamos en función de la longitud de onda. Y lo que vemos en este caso es que hay un máximo bastante ancho, ¿no? Entre 490 y 580 nanómetros, ahí es bastante ancho, la verdad. Pero en esa zona, ¿sí?, el complejo está absorbiendo mucho más luz que en las otras zonas, que a 700, por ejemplo. La luz que cae en este rango de longitudes entre 490 y 580 es luz más bien de color amarillo, entre amarillo y verde. Ese color, esa luz amarillo y verde, es la luz que absorbe la solución. Entonces lo que nosotros vemos es la luz que atraviesa la solución sin ser absorbida, que corresponde al color complementario. ¿Ok? Acá arriba tienen simplemente la ecuación de Planck, para que recuerden que la energía de un fotón incidente estaba relacionada de esta forma con la longitud de onda, h la constante de Planck, sea la velocidad de la luz, y esto que se conoce como número de onda, que es una letra griega nu con un techito arriba, es igual al inverso de la longitud de onda. ¿Sí? Esto, el número de onda, tiene unidades de longitud a la menos 1. Le digo porque dentro de un rato va a aparecer una tabla con unidades de centímetro a la menos 1, y estrictamente centímetros a la menos 1 no es una unidad de energía, sino una unidad de número de onda. Lo que pasa es que el número de onda es proporcional a la energía. ¿Sí? Alguien podría pensar, bueno, pero ¿por qué tenemos un espectro tan raro? ¿Por qué no tenemos un espectro que sea así? Una línea, simplemente que coincida exactamente con este valor de delta O. Bueno, eso en realidad no va a pasar, porque cuando uno es un espectro de algo en solución, ustedes tienen que pensar que este complejo nunca está quietito, por decirlo de alguna manera. Hay un efecto vibracional, los átomos se están moviendo, la culpa de eso, viene por el lado de que no estamos trabajando a 0 Kelvin, hay una energía térmica que agita el sistema, y ese efecto vibracional debido a la energía térmica lo que hace es aumentar el ancho de las bandas. Nosotros de esto no vamos a ver nada, eso es algo de fisicoquímica, digamos, o de espectroscopía, pero simplemente les comento que nunca vamos a encontrar una banda bien finita que coincida exactamente con el valor de delta O. Siempre vamos a encontrar una banda más bien ancha. Lo que nosotros vamos a asociar con el valor de delta O es el máximo en esa banda ancha, que en este caso, por ejemplo, cae cerca de 510 nanómetros. ¿Ok? Entonces simplemente acá les estaba resumiendo algo que ya les dije. El color que ustedes ven en una solución es el color de la luz que la atraviesa. ¿Sí? La solución absorbe una parte de la radiación y lo que no es absorbido es lo que vemos nosotros, saliendo por el otro lado. En el caso de un sólido, lo que nosotros vemos es el color de la luz reflejada. ¿Sí? Pero siempre lo que vemos, ¿sí?, la luz que nosotros vemos es la complementaria a la absorbida. Ahora bien, en este caso, ¿no?, lo que quiero mostrarles acá es un conjunto de valores de delta O, para que sepamos de más o menos de cuánto estamos hablando. Los delta O normalmente se expresan en centímetros a la menos 1, acá tenemos de nuevo la ecuación de Planck, y la conversión entre centímetros a la menos 1 y kilojoule por mol. Yo les había dicho cuando les había mostrado la curva de cómo variaban las energías reticulares de los cloruros, que la estabilización de campo cristalino era responsable de entre 100 y 200 kJ por mol. Bueno, y acá tenemos los valores de delta O, que coincide, ¿sí?, más o menos fijando acá, fíjense acá cuál es la conversión, andan más o menos en ese orden. ¿Por qué le pongo esta tabla? Para que se acuerden los números de memoria. No, le pongo esta tabla para tratar de ver qué información hay y tratar de deducir de qué puede ser que dependan los valores de delta O. Alguien me había preguntado hoy al empezar, ¿pero el valor de delta O varía para cada complejo? Sí, exactamente. Cada complejo tiene un valor de delta O, es una propiedad característica.
que está relacionada con su espectro de absorción electrónica y con su color, ¿no? Cada cosa tiene un color diferente. A ojo de repente dos cosas pueden parecer del mismo color, pero si no las miden en un espectrofotómetro pueden encontrar ciertas diferencias. Y lo que estamos viendo acá es un rango bastante grande de valores posibles de delta O. Si queremos saber de qué depende, lo que tenemos que hacer, como siempre en estos casos, es irnos fijando por grupitos. O sea, por ejemplo, podemos agarrar distintos complejos en donde tenemos el mismo tipo de ligando, el mismo metal, y acá ¿qué es lo que está cambiando? El estado de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Cómo depende del delta O del estado de oxidación? ¿Alguien me puede decir? Cuanto mayor estado de oxidación, mayor delta O. Exacto. ¿Sí? Acá los estados de oxidación, en el primer caso es vanadio 2, vanadio 3, y el de más abajo es vanadio 4. Al aumentar el estado de oxidación del átomo central, si dejo quieto el átomo central, ¿no? El delta O va aumentando. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Hay alguna forma que yo pueda explicar esto? Bueno, sí, si yo pienso que el delta O era originado, en definitiva, por la repulsión sobre los electrones de la carga negativa de los ligandos, ¿verdad? Yo puedo imaginarme que si el catión tiene una carga más grande, si el vanadio en vez de ser más 2 es más 4, ¿qué va a pasar con la distancia de enlace vanadio-cloro? Se va a achicar. Si la carga es más grande, los cloruros van a tender a apretarse más contra el vanadio. Si los ligandos se acercan más al átomo central, el efecto de repulsión diferente hacia los distintos tipos de orbitales D va a ser más grande. Y el desdoblamiento entonces nos queda mayor. ¿Sí? O sea que esto es fácil de explicar. Vamos a agarrar otro conjunto de complejos. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo ligando, tenemos la misma carga del átomo central, el mismo estado de oxidación, pero estamos cambiando los metales. ¿Y dónde están rodio e iridio en la tabla periódica? Abajo del cobalto. Sí, abajo del cobalto. Está, aunque no tengan la tabla periódica y aunque no se la sepan de memoria, tienen que sospechar que deben estar abajo del cobalto, porque si no, no podemos comparar nada. O sea, siempre estamos agarrando cosas que en la tabla periódica están en una fila, en una columna, más o menos. Si no, es muy difícil comparar. Acá estamos comparando qué pasa con el delta O cuando pasamos de un metal 3D al metal 4D que está abajo, al 5D que está abajo, y vamos dejando siempre el mismo estado de oxidación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que observamos? Que a medida que bajamos, aumenta el delta O. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, recuerden ustedes que los orbitales 5D son más grandes, ¿verdad? Que los 3D. Tienen una mayor extensión en el espacio. Y eso les permite, de alguna manera, acercarse más hacia el ligando. Y por lo tanto, la influencia de la carga del ligando sobre los orbitales 5D va a ser más grande. Y el desdoblamiento es más grande. Que en esta serie que ahora les marqué en amarillo, ¿qué estamos conservando? Estamos conservando el átomo central, cromo. ¿El estado de oxidación es el mismo siempre? Sí. Sí, ¿no? Es cromo más 3. Y cambiamos el ligando. ¿Y acá cuál es la tendencia? Bueno, medio imposible de decir, ¿no? Solo con estos tres valores, yo qué sé, parece que el agua produce un delta O más grande que el cloruro. Y parece que N, ¿se acuerdan que era N? N era etilendiamina. Parece que la etilendiamina, que es un ligando que coordina por nitrógeno, produce un delta O más grande que el agua. Pero ¿cuál es la tendencia acá? Esto ya no es tan fácil de verlo. Vamos a dejar ¿Hace que en tenga que silencio. ver con el tamaño del ligando? No, vos sabés que no tiene que ver con el tamaño. Ah. ¿En qué sentido decías vos? ¿Porque No, la porque el etilendiamina es más cloro- grande? Claro, el agua es más grande que el cloro y el N es más grande que el agua. No, no estoy de acuerdo en que el agua es más grande que el cloro. Ah, bueno, está. No estaría tan seguro, pero además, si yo Verdad. te hubiera puesto acá el valor para un compuesto con... Bueno, lo que pasa es que no hay un hexabromato,
Pero no tiene que ver con el tamaño. Incluso uno podría pensar que debería tener que ver con la carga, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando de la teoría de campo cristalino siempre pensando como en términos de una interacción iónica, ¿no? Pensamos el ligando como algo con carga negativa, o si no tiene carga negativa y es una molécula de agua, por lo menos estamos pensando en la parte negativa del dipolo de la molécula de agua, que es la parte donde está ese par de electrones que el oxígeno le va a enchufar al metal, ¿no? Siempre es como que lo pensamos en términos electrostáticos. Y siempre decimos, bueno, la repulsión del electrón D con la carga negativa del ligando. Entonces uno podría pensar que el cloruro, como ligando con una carga negativa, debería producir un delta más grande que el agua, que es neutro. Y sin embargo eso no es lo que estamos viendo. O sea que en este caso, para explicar cómo varía delta O con el ligando, vamos a tener que olvidarnos de esa explicación tan simplista, que es como algo muy parecido, casi a un modelo iónico, ¿no? Vamos a dejar eso igual. No lo vamos a dejar nada. Vamos a hacer así. Acá está resumido lo que dije recién, o sea, delta O depende de la carga del átomo central y de cuál es la serie del átomo central. Con respecto a los ligandos, lo que habíamos visto en el ejemplo anterior era que el agua, el complejo de agua con cromo, tenía un delta O más grande que el complejo con cloruro. Y el complejo de etilendiamina tenía un delta O más grande que el complejo con agua. Lo habíamos visto para el caso del cromo más 3. ¿Esa misma relación se conservará si yo cambio el ion metálico? La respuesta es sí. Se ha visto que siempre el hexaacuo complejo tiene un delta O más chico que un complejo con etilendiamina. Siempre, independientemente de cuál sea el metal. Independientemente de cuál sea la carga del metal, también. Entonces, eso me permite ordenar los ligandos en una serie de el que produce un delta O más pequeñito a los que producen el delta O más grande. ¿Sí? Es una serie 100% empírica. ¿Tá? Esto no es una serie que alguien haya deducido, se sentó a pensar y trató de razonarla. No, es empírica. Se llama una serie espectroquímica porque los delta O de muchos compuestos, muchos complejos distintos, fueron determinados a partir de los espectros electrónicos, lo que yo les había estado hablando antes, de máximos en los picos, en las bandas de absorción de los espectros. En base a eso se determinaron los delta O de muchísimos compuestos distintos, con un montón de ligandos, con un montón de metales, y se encontró que siempre se cumple esta serie. La explicación de la serie espectroquímica no la podemos encontrar en una interacción electrostática entre los electrones D y la carga del ligando. La única forma de explicar la serie espectroquímica es a través de la interacción covalente que se da además en los compuestos de coordinación y que habría que explicarlo en base a un modelo de orbitales moleculares. Eso está 100% por fuera de los objetivos de este curso. Si a ustedes les interesa seguir profundizando en esto, hay un curso el semestre que viene, que es opcional, en realidad es obligatorio para los estudiantes de carrera de químicos en materiales, pero para los demás es opcional, que es química de coordinación. Es un semestre entero hablando de complejos. ¿Ok? Si el tema les interesa, ahí le van a dar la explicación a esto. Pero para nosotros, en este curso de química inorgánica, la serie espectroquímica es, ¿sí? Vinieron los 10 mandamientos y el 11 es la serie espectroquímica. Ahora, ¿me la tengo que acordar de memoria? Bueno, no se la tienen que acordar de memoria, primero porque es a libro abierto, el parcial y los exámenes. Y segundo, si se fijan, hay alguna regularidad. Los halogenuros están acá. Los halogenuros son ligandos de campo débil. Tienden a producir campos débiles. En el medio de la serie, miren los ligandos que tenemos. Hidróxido, agua, oxalato. ¿Cuál es el átomo dador en estos tres ligandos? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno.
¿Quién tenemos por arriba de los ligandos oxigenados? Tiocianato. Acá cuando hay dos posibilidades de unión, está subrayado y marcado en rojo el átomo por el cual se une el ligando. O sea, el tiocianato cuando coordina por el azufre da un campo más débil que cuando coordina por el nitrógeno. El tiocianato coordinado por el nitrógeno, el amoníaco, la etilendiamina, la bipiridina, la fenatrolina. ¿Qué son estos ligandos? Son todos ligandos con átomos dadores que son átomos de nitrógeno. O sea, un ligando nitrogenado va a formar un delta O más grande que un ligando oxigenado. ¿Y cuáles son los ligandos que forman un delta O más grande? Los que coordinan por chachán y carbono. ¿Sí? Entonces, yo no me acuerdo de la serie espectroquímica, pero si veo cianuro, me acuerdo que como el cianuro coordina por el carbono, seguro que un complejo con cianuro es un complejo que tiene un delta O bastante grande, para cualquier metal, sea el metal que sea. En cambio, si tengo un acuo complejo, como el agua está acá en el medio de la serie espectroquímica, el agua da un campo tirando a débil, ¿sí? Tirando a débil. Por esa razón, todos los hexa-acuo complejos de los metales 3D en estado de oxidación más 2 son de alto spin. ¿Sí? Todos estos complejos que yo les había dicho que se formaban los acuo complejos para cationes más 2, ¿sí? Elijan el que quieran, pueden poner el ion 3D que les guste más. Si es el hexa-acuo complejo en estado de oxidación más 2, todos son de alto spin, no importa el metal. ¿Por qué? Porque el agua es un ligando que produce un campo que no es muy fuerte. ¿Sí? Recién cuando empezamos a tener ligandos nitrogenados, como amonio o etilendiamina o lo que sea, recién ahí vamos a encontrar complejos de bajo spin para los metales de la primera serie de transición. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En cambio, cuando trabajamos con metales pesados, como 5D, ¿cómo era delta O? Delta O era el más grande posible. Con cualquier ligando, un ion 5D va a formar un complejo con un delta O bastante grande. Y por esta razón, normalmente, los complejos de los iones 4D y 5D, al revés, van a ser siempre de bajo spin. ¿Sí? Porque delta O es grande. Si delta O es grande, tenemos bajo spin. Si delta O es chico, tenemos alto spin. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Hasta acá? ¿Seguimos? A mí solo me queda una duda. ¿El orden de la serie Sí. es porque fue empírica? Empírico. Solamente Alguien la midió, sí. Capaz que había algo relacionado con algo, pero... Hay algo relacionado con algo, pero tiene que ver con algo que se llama, habría que considerar la capacidad que tienen estos ligandos de formar enlaces de tipo pi con los orbitales D del metal, y hay un fenómeno que se llama retrodonación pi, que no lo vamos a ver en este curso. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa de complejos para descansar un poco el cerebro, y vamos a volver a algo un poco más vulgar, ¿sí? Unas reacciones de oxidación simplonas. Quiero hablarles de cómo se hace para obtener los metales. Cómo obtener industrialmente los metales. Porque ustedes saben que los metales en la naturaleza, salvo contadas excepciones, como el oro, por ejemplo, se encuentran combinados. Combinados con oxígeno, combinados con azufre, o formando sulfatos, cloruros, ¿sí? Se encuentran siempre en un estado de oxidación positivo, y obtener el metal como tal requiere un proceso de reducción. Nosotros habíamos visto, para obtener sodio, por ejemplo, el sodio se podía obtener a partir de cloruro de sodio por reducción, pero no teníamos un oxidante químico lo suficientemente fuerte como para reducirlo, entonces teníamos que usar un método electrolítico.
Los métodos electrolíticos se van a usar cuando se trate de metales muy reductores. Pero los metales de transición, generalmente, ¿se acuerdan ustedes? Los potenciales de reducción no eran tan negativos. Entonces muchas veces se hace una reducción con un agente químico. Y por lejos, el agente más usado es el carbono. ¿Está? El carbono es el agente reductor usado en más situaciones y es el agente reductor más conocido desde la antigüedad. ¿Sí? Las primeras metalurgias de la humanidad, la obtención de cobre, la obtención de hierro, miles de años antes de Cristo, era haciendo reducción de óxidos con carbono. En la primera reacción lo que tenemos es eso, justamente, un ejemplo de cómo podríamos obtener níquel a partir de la reducción del óxido con carbono. Por supuesto, podríamos obtener el metal reduciendo el óxido con otro metal más reductor, pero esto es una locura, esto no va a pasar nunca, porque obtener el aluminio ya da bastante trabajo. No te vas a tomar un trabajo enorme para obtener el aluminio, para después oxidarlo, para obtener hierro, si podés obtener el hierro de una manera más fácil, que es calentándolo con carbón. ¿De acuerdo? A veces hay metales, como el caso del plomo. El plomo no es un metal del bloque D, pero no importa, es un metal. En la naturaleza se encuentra como sulfuro. Cuando tenemos sulfuros, lo normal es que haya un tratamiento previo con oxígeno, lo que se conoce como tostación del sulfuro, para obtener el óxido. Y ahí sí, una vez que uno obtiene el óxido, lo reduce con carbón. Todos estos procesos industriales se pueden ir dando cuenta que son bastante contaminantes porque producen gases, ¿sí? En el caso del CO2, aumento de CO2 en la atmósfera, o que es un gas que produce lluvia ácida, ¿sí? Ahora, digamos, de hecho, en la práctica es lo que se usa en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si podemos o no podemos obtener un metal a partir de su óxido con carbono? ¿Y en qué condiciones tendríamos que trabajar para que eso ocurra? Eso lo podemos ver en estos diagramas que se llaman diagramas de Ellingham. Esto está en la bibliografía. Yo les voy a pedir que ustedes lo lean. Simplemente quería comentarles que presten atención que acá cada línea que tenemos representa la variación de energía libre para la reacción de oxidación del elemento que está indicado ahí. ¿Cómo va variando la energía libre? En función de la temperatura, por mol de oxígeno. ¿Está? Por ejemplo, en la línea de plata, ¿qué es lo que vemos? Que a temperatura muy baja, el delta G de la reacción, que es el delta G de formación del óxido, es lo que tenemos acá. El delta G, acá, es negativo. Por lo tanto, el óxido de plata es estable a esa temperatura. Delta G es igual a delta H menos T delta S. Y en estas reacciones, tenemos gases en la izquierda, el oxígeno es gas, y acá tenemos solo sólido. Entonces acá hay una variación de entropía bastante grande. Hay una reducción de la entropía. Entonces el término menos T por delta S es positivo. Y este término, menos delta S, es la pendiente de estas líneas. Fíjense que prácticamente todas estas líneas tienen justamente pendientes positivas, porque eso tiene que ver con la variación de entropía de un proceso en el que se consumen moles de gas. ¿Sí? Cuando hay algún punto de inflexión, como acá en el caso del mercurio, es porque a esta temperatura tenemos el punto de ebullición del mercurio, o el punto de ebullición del magnesio, entonces tenemos acá más gases todavía, como reactivos, y entonces aumenta la pendiente en estos casos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros miramos una línea cualquiera, acá como el caso del níquel o el caso del hierro, se está refiriendo a la variación de energía libre para esta reacción. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, ¿se puede obtener níquel a partir de hierro? Lo que tendríamos que hacer es sumar esta reacción con la de abajo, dada vuelta. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es calcular el delta G de esta reacción. Si ustedes se fijan, el delta G de esta reacción va a estar relacionado con el delta G del óxido de hierro menos el delta G del óxido de níquel. Como estas curvas ya están por óxido de metal,
directamente este punto es más negativo que este punto, ¿sí? Entonces, a esta temperatura, yo puedo reducir el óxido de níquel con hierro metálico. O sea, este diagrama está armado para que el metal que corresponde a esta línea de abajo reduzca a los óxidos de todos los metales cuyas líneas quedan más arriba. O sea, si yo agarro titanio, con titanio metálico puedo reducir óxido de cromo, óxido de hierro, óxido de níquel, pero no puedo reducir óxido de aluminio, porque la línea del aluminio queda por debajo. ¿Cómo entra el carbono en esta historia? El carbono aparece acá como esta línea, ¿sí? Que tiene dos tramos. Un primer tramo a baja temperatura, que corresponde a esta reacción, a la formación de dióxido de carbono, donde se consume un mol de gas y se forma un mol de gas, entonces la variación de entropía es prácticamente cero y tenemos una recta dependiente casi cero. Mientras que a temperaturas más altas es más favorable termodinámicamente este proceso, en el que se consume un mol de oxígeno gas y se forman 2 moles de monóxido de carbono. Entonces acá tenemos un aumento de un delta S positivo, menos delta S es negativo, y acá quedó la pendiente para el otro lado. Entonces, lo que estamos viendo acá es que cualquier línea que quede por encima de la línea de carbono, ¿sí?, corresponde a un óxido que va a poder ser reducido al metal por carbono. Y lo que nos muestra este diagrama además es a qué temperatura tendríamos que trabajar. Por ejemplo, si yo quiero reducir óxido de hierro con carbono, voy a tener que fijarme esta temperatura cuál es, y voy a tener que trabajar a una temperatura mayor. Si quiero reducir óxido de cromo con carbono, me voy a tener que fijar en esta temperatura y voy a tener que trabajar a una temperatura más alta. Hay algunos metales cuyo óxido se podría reducir con carbono, como la bauxita. Lo que pasa es que trabajar a una temperatura de casi 2000 grados, en la práctica es casi imposible. Por eso el aluminio se obtiene por un método electrolítico y no por reducción con carbono. Obvio, este diagrama solo nos está dando las condiciones termodinámicas que nos permiten la reducción de cada uno de los óxidos. Pues a su vez, las condiciones cinéticas habrá que estudiarlas en cada caso. Esto le pido por favor que lo lean en el material de apoyo. Yo estoy seguro que esto no es complicado, lo pueden entender, y tienen incluso algunos ejemplos de uso industrial de esta técnica de reducción con carbono en la producción de acero, ¿sí?, de hierro y de aceros. Vamos a hablar un poquito de los lantánidos. Sí, decime. ¿En qué capítulo está de la bibliografía? Ah, esto está en el capítulo que habla de metales. Suerte que me dijiste, eso era una cosa que le tenía que decir y me estaba olvidando. Hay un capítulo en la primera parte que les habla del enlace metálico, y al final de la parte del enlace metálico tiene una parte que les habla de métodos de obtención de los elementos. ¿Ok? Ahí va, gracias. Bien, vamos a hablar algo del bloque F, pero vamos a hablar muy poquito porque la verdad que este año tengo que hacer unos recortes interesantes. Los lantánidos. Acá en la columna amarilla tienen indicado la configuración electrónica para el átomo neutro. ¿Sí? ¿Por qué se lo marqué? Para que vieran cuáles son los orbitales de valencia. Acá los orbitales que andan en la vuelta, los que están llenados o a medio llenar, van a ser el 6s, el 5d y el 4f. Van a ver que hay algunas configuraciones irregulares, obviamente. El orden de llenado, ¿cuál sería? Si ustedes siguen la reglita que aprendieron en química general, sería el 6s se llena primero, después se llena el 4f, después se llena el 5d. Ahora, el orden de llenado en realidad es casi que una regla mnemotécnica, es para tener algún criterio para acordarse, pero no hay que creer que tiene por qué cumplirse en el 100% de los casos. De hecho, como las energías de los orbitales 4f y 5d son muy parecidas, a veces vamos a tener, es lógico que tengamos esas irregularidades. Lo que es importante, sí, es que nos acordemos que, igual que en el caso de los metales del bloque D, los electrones que van a salir primero cuando yo ionizo a esos átomos, siempre son los electrones que corresponden al orbital de mayor número cuántico principal. O sea,
el electrón 6s es el que sale primero, por el número 6. El 6s se va primero. Después, si hay algún electrón en el nivel 5d, ese se va antes que los 4f. Y recién después que se fueron todos los 6s y cualquier 5d que anduviera a la vuelta, si es que había, recién ahí empiezan a salir los orbitales 4f. ¿Ok? En el diagrama que tienen acá, lo que hice fue dibujarles de nuevo las funciones de distribución radial para estos tres orbitales, que son los tres orbitales involucrados, ¿sí? Son los niveles de valencia de los lantánidos. Lo interesante es notar que en este caso, en el caso de los lantánidos, el core, ¿sí? La cantidad de electrones que corresponden al gas noble anterior, ocupa más o menos esa zona que yo les marqué ahí en naranja. ¿Qué es lo que quiero representar con esto? Lo que quiero que ustedes vean es que los electrones 4f son muy internos. Van a estar mucho más cerca, incluso del núcleo, que varios de los electrones que corresponden al core del gas noble anterior. ¿Qué consecuencia tiene eso? Primero, va a ser muy difícil quitar estos electrones F, porque van a haber una carga nuclear considerable. Y segundo, no vamos a encontrar compuestos covalentes. Los lantánidos no van a formar enlaces covalentes, porque los enlaces covalentes, ¿cuándo los veíamos en metales? Cuando el metal alcanzaba un estado de oxidación más alto, ¿verdad? Pero en un estado de oxidación más alto, ya en un estado de oxidación 3, vamos a ver que los lantánidos pierden los electrones 6s, y si tenían algún electrón 5d, también lo perdieron. Entonces solo le quedan electrones en los orbitales F, que son orbitales tan internos, que no van a tener la capacidad de solapar eficientemente con los orbitales de otro átomo. Entonces no se van a formar enlaces covalentes. ¿Ok? Y el origen de eso es justamente el hecho de que los orbitales 4f son muy internos. Nosotros habíamos visto en el bloque D que los orbitales 3d también eran internos relativamente, y que se iban volviendo más internos a medida que nos movíamos a la derecha. Lo que pasa es que acá es un problema de grado. Los 4f son comparativamente mucho más internos que los 3d. Entonces este efecto es mucho más marcado. Acá en esta tabla lo que les estoy mostrando es la configuración electrónica a la que pueden llegar cada uno de los elementos en sus estados de oxidación más 2, más 3 y más 4, y elegí solo esos tres estados de oxidación porque son los únicos que vamos a encontrar en los lantánidos. No vamos a encontrar ni estado de oxidación 1, ni estado de oxidación mayores que 4. ¿Qué podemos ver de los lantánidos? Muy rápidamente. Algunas propiedades del tipo de las propiedades que íbamos mirando en otros grupos, o en otras familias, o en otras series. Por ejemplo, ¿cómo varía el tamaño de los iones? Acá lo que vemos es una variación recontra regular. A medida que nos movemos a la derecha, el Z efectivo tiene que aumentar. A medida que aumenta el Z efectivo, el radio se achica. Más fácil, imposible. Nada extraño. ¿Qué puede pasar con las energías de ionización? Y bueno, nosotros esperamos que sea algo parecido a lo que habíamos visto en el bloque D. Si el Z efectivo va aumentando hacia la derecha, las energías de ionización van a tener que ir aumentando también hacia la derecha. ¿Habrá alguna irregularidad? Capaz que sí. La irregularidad, ¿dónde va a estar? Cuando se rompe una capa semillena, o cuando se rompe una capa llena. Y eso es exactamente lo que encontramos en las energías de ionización. Acá tenemos graficada la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Sí? La tendencia es a subir, y las irregularidades, los máximos, están cuando pasamos de una configuración F7, que es la capa semillera, a F6, o de F14 a F13. ¿Cuáles son los estados de oxidación comunes que vamos a encontrar en los lantánidos? Acá tenemos un esquemita parecido al que había visto, al que había mostrado para los metales del bloque D, en donde están marcados, cada redondelito está indicando, por ejemplo, acá, que existen algunos compuestos de samario en estado de oxidación más 2. Pueden ser un compuesto binario o puede ser un complejo, lo que sea, alguna especie de samario en estado de oxidación más 2. Pero claro, yo les pintaba con verde el estado de oxidación en donde había más compuestos. Y yo asociaba eso con
un estado de oxidación más estable. ¿Sí? La mayoría de los compuestos, para todos los lantáneos, resulta ser que aparecen en estado de oxidación más 3. ¿Sí? Hay algunos casos, como el europio, que forma algunos compuestos bastante estables en estado de oxidación más 2. Igual lo pinté con un verde más clarito, porque el europio más 3 también es más estable que el más 2. Pero el más 2 no es tan malo. El iterbio más 2 no es tan malo, y tenemos algunos acá casos de lantáneos que nos aparecen en estado de oxidación más 4. ¿Y eso lo podemos explicar de alguna manera? Bueno, sí, si ustedes se fijan, el cerio, o el europio, vamos a empezar por el estado de oxidación más 2, el europio, forma el estado de oxidación más 2 a diferencia de muchos otros lantáneos. ¿Qué corresponde al europio? El europio está acá, el europio es el que tiene un máximo en la tercera energía de ionización. Formar europio más 3 es mucho más difícil. Entonces, el europio a veces puede formar compuestos más o menos estables en estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque el estado más 3 es el que le da más trabajo. ¿A quién más le da mucho trabajo llegar al estado de oxidación más 3? Al que está acá. ¿Este cuál es? Iterbio. Bueno, pues que el iterbio también formaba compuestos en estado de oxidación más 2. Y estos que forman compuestos en estado de oxidación más 4, como el terbio, ¿dónde está el terbio? Acá. La cuarta energía de ionización, bueno, resulta que justo hay un mínimo en la cuarta energía de ionización del iterbio, y hay un mínimo en la cuarta energía de ionización del cerio, que claro, como la cuarta energía de ionización es relativamente más baja para estos iones, bueno, para estos iones encontramos a veces algunas especies en estado de oxidación más 4. O sea que podemos relacionar de una forma muy simple los estados de oxidación que vemos con la forma de la variación de las energías de ionización. ¿Sí? Con respecto a las reacciones, voy a terminar por acá, porque me parece que no da para mucho más. A ver qué viene después. No, vamos a terminar por acá. Seguimos el martes. Díganme si tienen alguna duda de lo que vimos hoy.